día de ayuno. Gracias a Dios, ya hoy es martes 29 de noviembre, y estamos aquí para buscar el rostro del Señor. No hay mejor que el ayuno y la oración para intimar con la presencia de Dios, para entrar en ese conocimiento del Señor, para recibir dirección, para decirle a Dios: aquí estoy dispuesta a negarme a mí mismo para conocer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Cuando nuestro corazón está doblegado delante del Señor, entonces el ayuno se convierte en un momento donde Dios nos fortalece y donde Dios nos da dirección. Así que bienvenidos a este día de ayuno, ya terminando el año, pero de la mano del Señor, que es lo más importante. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, y vamos a ir estudiando, continuando con el tema de la oración que cambia la historia. Vamos a ir estudiando qué sucede cuando nosotros no oramos, porque la falta de oración también cambia la historia. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, hoy venimos delante de tu presencia deseando con todo nuestro ser conocerte más. Anhelamos conocer tu voluntad para poder ponerla por obra. Hoy queremos, mi Dios, que tu verdad sea revelada a nuestras vidas, para que ella nos transforme, para que tu verdad nos haga libres. Queremos ser obedientes, así como Jesucristo es obediente en todo al Padre. Queremos ser hallados fieles, así como Jesucristo es fiel y no se niega a sí mismo. Padre Celestial, llénanos de tu Espíritu Santo. Anhelamos esa llenura poderosa del Espíritu Santo de Dios. Anhelamos que el Espíritu de Dios nos transforme el corazón, que abra nuestro entendimiento, que tu palabra fluya en todo nuestro ser, que podamos meditar en ella día y noche y que podamos ponerla por obra, pero en nuestras fuerzas no es posible, Señor. Por eso hoy clamamos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que tu Espíritu Santo interceda por nosotros, que se una a nuestras oraciones para que sean oraciones eficaces, oraciones que agraden el corazón del Padre, oraciones que vayan con la autoridad en el nombre de Jesucristo, y oraciones llenas del poder del Espíritu Santo. Hoy, Padre Celestial, deseamos fluir en ti, deseamos que tú fluyas a través de nosotros. Anhelamos, Señor, que tu presencia nos inunde y que ella sea el motor que nos impulse a hacer tu voluntad, porque anhelamos más de ti, porque anhelamos más de tu presencia. Señor, la vida sin ti no tiene sentido, pero contigo, mi Dios, todo lo podemos. Estamos confiados y estamos seguros de que tú nos llevarás al buen puerto. Estamos seguros de que tú nos conducirás por tus aguas de reposo. Estamos seguros que contigo en la barca, Jesucristo, tú calmarás las tormentas y harás que llegue gran bonanza. Así que hoy, mi Dios, de todo corazón te decimos: aquí estamos, anhelándote más y más y deseando ser dirigidos por ti para poner por obra tu buena y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, mis amados hermanos, más adelante vamos a estar intercediendo por la iglesia, por ICRIS Norte. Vamos a estar intercediendo por las familias. Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Primera de Crónicas, capítulo 13, para ver el ejemplo de qué sucede cuando nosotros no oramos. La falta de oración también cambia la historia, pero no precisamente para bien. Así que hoy necesitamos ser conscientes de que la oración es una prioridad indispensable en nuestras vidas. Si queremos historias con finales felices, si queremos pasar las pruebas que nos ofrece esta vida con victoria, con fortaleza, entonces necesitamos orar. Pero vamos a ver el caso del rey David, cuando el rey David hizo algo en donde no consultó al Señor. Y vamos a ver qué le pasó. La palabra de Dios dice que todo lo que está escrito, todas estas historias verdaderas, ciertas, que realmente sucedieron, están escritas para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación. Entonces, vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de este episodio de la vida del rey David. Primera de Crónicas 13 dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas,
y con todos los jefes. Aquí estamos viendo que David empieza a tomar consejo, empieza a hacer un consenso, empieza a ser una monarquía participativa, donde él con su gente, con sus guerreros, con sus valientes, con su ejército, con sus líderes, empiezan a deliberar sobre un asunto. Vamos a ver cuál es. Versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Hasta que uno diría: ¡qué cosa maravillosa! Se pusieron de acuerdo los hijos de Israel, se puso de acuerdo el pueblo de Dios y empezaron a traer el arca y todos estaban contentos. Hasta aquí uno diría: qué buena anécdota, qué buen momento. Lograron hacer algo en conjunto, en unidad. Pero vamos a ver que dejaron por fuera de este plan el mandato de Dios sobre cómo se debe movilizar el arca. Y la consecuencia no fue para nada liviana, fue una consecuencia bastante drástica, el haber olvidado el tener en cuenta a Dios respecto de su propia presencia. Versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano a la arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces uno diría: bueno, ¿qué pasó? Si todo iba bien, si todo estaba en alegría, en fiesta, era un jolgorio, el pueblo estaba alegre delante de la presencia de Dios. Pero Dios no estaba agradado con lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Pues porque Dios había dejado un mandato de cómo se debía transportar el arca, de quiénes eran los responsables de transportar el arca y sobre qué se debía transportar el arca. Para no irnos a extender en la lectura, los pongo en contexto. En el Antiguo Testamento, en la ley de Dios está establecido que son los levitas, unos levitas escogidos especialmente para transportar el arca. Y el arca tenía 2 aros a cada lado, y en esos 2 aros se le pasaban unas varas. Y esas varas eran las que los sacerdotes tenían permitido, los levitas tenían permitido agarrar para sostener sobre las varas y en sus hombros la presencia de Dios, el arca que representaba la alianza y la presencia de Dios en la tierra. Ellos no tenían permitido tocar el arca como tal, solamente la madera que sostenía el arca, el palo que sostenía el arca, a lado y lado. Pero ¿por qué entonces David y su gente, por qué todo el pueblo de Israel usaron una carreta con 2 bueyes? Bueno, haciendo un poquito de recuento histórico, pues resulta que hace unos años atrás de este momento, ocurrió que los hijos del sacerdote Elí, que eran perversos, que eran hombres malos, que eran sacerdotes pero que servían a Dios con mucho pecado, estos hombres se quisieron llevar el arca de Dios como amuleto de guerra
para una batalla contra los filisteos. Pero como Dios no estaba agradado con la conducta pecaminosa de estos sacerdotes y con el pecado y la liviandad del pueblo, entonces Dios no les dio la victoria en esa batalla. Tanto fue así que los filisteos capturaron el arca de Dios y dijeron: vamos a llevarnos el arca del Dios de Israel al templo de nuestro Dios Dagón. Y pusieron el arca de Dios como si fuera un trofeo del Dios Dagón. Pero sucedió que a la mañana siguiente, cuando los filisteos se levantaban para ir al templo a ofrecer sus sacrificios paganos, ellos encontraban a la imagen del ídolo que tenían, ante el cual se arrodillaban y le rendían culto. Encontraban a su ídolo en el suelo, delante del arca, sin cabeza y sin manos, haciendo como si fuera una reverencia ante el arca de Dios. Y eso sucedió una y otra vez. Y además de eso, en esa población empezaron a salir una cantidad de tumores a los filisteos. Y ellos tuvieron miedo, entonces pasaron el arca de Dios de un pueblo a otro. Y cuando llegó a otro dijeron: pero ustedes, ¿por qué nos traen esa arca para matarnos? El Dios de los israelitas es muy poderoso. Y todos los filisteos empezaron a llenarse de tumores en sus ciudades, sus príncipes, todos estaban con tumores. Y ellos finalmente dijeron: miren, si seguimos dejando el arca del Dios de Israel aquí, ese Dios es muy poderoso y nos va a matar. Vamos a mandarlo en una carreta y lo montamos en la carreta a ver si la carreta con 2 vacas recién paridas, si esas vacas se dirigen hacia Israel, es porque la presencia de Dios es la que nos está castigando y el Dios de Israel quiere que el arca vuelva a Israel. Pero si se va para otro lado, significa que esto fue simplemente una coincidencia. Bueno, los filisteos efectivamente montan el arca de Dios en una carreta, la carreta toma camino y se van las vacas derechito mugiendo para el pueblo de Israel. Y ellos se quedan asombrados y dicen: verdaderamente el Dios de los israelitas es el Dios verdadero. Y sucede que desde ese entonces no se había vuelto a mencionar arca de Dios, no se habían vuelto los reyes de Israel, Saúl no se había vuelto a percatar de la arca de Dios. Es hasta este momento, cuando ya David es rey sobre todo Israel, que él toma la decisión, la iniciativa, propone al pueblo de decir: vamos a traer el arca. Pero aquí está la diferencia entre lo que Dios espera de su pueblo, que es obediencia a sus mandatos. Porque uno diría: bueno, ¿qué diferencia habría entre la carreta de los filisteos y la carreta de David? ¿Por qué Dios a Usa lo mató? ¿Y por qué los filisteos, cuando pusieron el arca, cuando hicieron todo ese proceso, no murieron? Y Dios permitió que la carreta fuera un vehículo para llevar el arca. Bueno, aquí podemos ver algo, y es que Dios tiene misericordia sobre todos. Dios en su misericordia le permitió a los filisteos sacar el arca de entre su pueblo. Dios los hubiera podido acabar a todos, pero por misericordia Dios no lo hizo. En cambio, a David, al pueblo de Israel, que ya había recibido mandatos específicos sobre cómo transportar el arca, Dios no les permite actuar con ignorancia. Dios no espera y no desea de su pueblo que andemos en ignorancia, que andemos en carretas de bueyes, como si ese fuera la manera que el mundo la hace, entonces nosotros también la vamos a hacer. Y resulta que el rey David se da cuenta en ese momento que él no podía tomar a la ligera el arca de Dios, lo que representaba la presencia de Dios. El arca no era Dios mismo, así que imagínense qué temor reverente de Dios tuvieron que experimentar las personas que vieron a un hombre bien intencionado, a un hombre valiente, a un guerrero fuerte, tratar de hacer algo que él consideró que era lo apropiado, no dejar que el arca se cayera, y verlo morir, porque a Dios no le agradó la liviandad y el descuido de su pueblo con algo que él ya les había mandado. Entonces, aquí vemos la circunstancia de cuando hacemos cosas sin consultar a Dios. Cuando nosotros, como hijos de Dios, no tenemos en cuenta a Dios, estamos actuando como David con su carreta. Entonces vamos a continuar viendo qué sucedió y cómo David pudo corregir el rumbo después de haber tenido esta situación tan dolorosa de perder a un hombre que él valoraba mucho. Entonces
Vamos a ver qué sucede. Y en el versículo 11 dice: y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que se la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Miren que para muchos el arca representó tumores, terror, inclusive la muerte en el caso de Usa. Pero algo tenía Obed-edom, que cuando llegó el arca a su casa, trajo Dios bendición sobre su familia. Obed-edom era un hombre que sabía honrar la presencia de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces David finalmente, ante la situación de calamidad que experimenta con Usa, su guerrero, dice: vamos a dejar así. Diría el chavo, al cabo que ni quería. Dirían aquí en Colombia, en una región del interior: deje así. Y David simplemente dice: bueno, dejémosla ya, porque imagínense, ¿qué tal si yo me la llevo a mi casa? Si nada más intentando traerla me sucedió lo que me sucedió, pues mejor dejémosela a Obed-edom. Obed-edom no fue un hombre que temió la destrucción de parte de Dios. Obed-edom fue un hombre que descubrió que honrar a Dios resultaba en bendición para su vida y para su familia. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí hoy. Que el honrar a Dios, que el honrar su presencia, que el honrar esa compañía poderosa de Dios en nuestras vidas, aún en la oración, en todo momento de nuestra vida, pero en esos tiempos especiales de comunión con Dios, redundan en bendición para nosotros. Si tú quieres que tu vida y tu familia sean bendecidos, así como Dios bendijo a Obed-edom, entonces honra la presencia del Señor, honra su palabra y hónrale en tu oración. Bueno, resulta que David en el versículo 15 se enteró de que a Obed-edom le estaba yendo de maravilla, que Dios le había bendecido. En uno de los pasajes bíblicos explican que a Obed-edom se le multiplicó todo, el cultivo, el ganado, su familia. Y David escucha eso y dice: yo quiero la bendición. Porque si algo tenía el rey David era que sabía valorar la bendición de Dios. Pero él cayó en cuenta de su error. Él cayó en cuenta de qué fue lo que hizo mal y por qué en ese momento de Kiriat Jearim, donde se montó en la carreta de vamos a llevar el arca porque a nosotros nos parece, entonces él reconsidera y hace las cosas a la manera de Dios. Primera de Crónicas 15. Vamos a ver qué dice, versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Y bueno, y resulta que ahí sí David entra en razón, conversa con los levitas, habla con los que tenía que hablar, y él dice: ya, es que no era con capitanes, es que no era con guerreros, es que no era con carretas, a lo mundano, a lo que hicieron los filisteos, en su buena intención, pero en su ignorancia, no siendo el pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Y efectivamente, él reúne a los descendientes de los hijos de Aarón. Versículo 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y aquí está lo que sucede cuando nosotros entendemos por dónde debemos recomponer el camino.
Mire que a veces sucede que estamos queriendo hacer algo, como David, nos proponemos hacer algo y a veces hasta embarcamos a nuestra familia. A veces decimos, vamos a proponernos lograr esto, ya sea en lo individual o ya sea como familia, como todos unidos. Y nos sucede que montamos una carreta sin consultarle a Dios y montamos nuestros propósitos y nuestros proyectos sobre una carreta de bueyes, no sobre lo que Dios ha mandado, no sobre el estatuto eterno de Dios, no viendo lo que dice la palabra. Y resulta que uno dice, bueno, pero ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué en vez de avanzar parece que retroceden? ¿Por qué mis propuestas, mis proyectos, mis planes en vez de florecer se mueren? Resulta que nosotros podemos estar tomando decisiones porque todo el mundo lo hace, pero con los hijos de Dios no debe ser como todo el mundo lo hace. A veces sucede que está la persona diciendo, no, es que yo me quiero, yo voy a hacer mis trámites de visa. Por ejemplo, una mujer dice, no, yo quiero sacar mi visa porque yo me quiero ir del país, en tal país, en tal ciudad. Hay un hombre maravilloso que conocí por Facebook, que conocí por redes sociales y que me ha propuesto matrimonio y que me dice que me va a dar todo y que me dice que es una maravilla, que él es mi príncipe, que yo soy su princesa, que me va a tratar como una reina. Y empieza a hacer todas sus vueltas para sacar su visa porque se va, porque se enamoró y se va. Yo conozco personas que lo han hecho, que dicen, no, yo me voy. Y personas que no son cristianas, que no son hijas de Dios, y se han ido, y se han casado. Pero también conozco personas que siendo hijos e hijas de Dios, se montan en esa carreta y el Señor no les deja. ¿Y qué te pasó? ¿Te salió la visa? No, no me salió. Ay, pero tú le habías preguntado al Señor si eso era lo que quería para tu vida. No, la verdad es que no. Yo me monté en ese plan y quise hacer todo eso, pero la verdad es que ni siquiera estaba tan contento y tan emocionado que ni siquiera me acordé de preguntarle al Señor si ese era su plan. A veces decimos, no, mira, a mí con que me salga un trabajo yo hago tal cosa. Si me sale ese trabajo, entonces yo con lo que gano en el trabajo voy a hacer tal proyecto. Me voy a casar y voy a ahorrar o voy a montar una empresa o voy a hacer tal cosa. Y estamos tan ilusionados con nuestra idea, tan enamorados de nuestro proyecto, que ni siquiera nos percatamos, que ni siquiera nos damos cuenta de que no hemos consultado con el Señor a ver si ese es el plan que Él tiene para nuestras vidas. ¿Y qué sucede con la carreta? Que empieza a haber confusión, así como se confundieron los bueyes, que se tropezaban unos con otros. Y nuestros planes finalmente no prosperan. Yo tengo el testimonio y le doy la gloria al Señor de que en este año 2020, como familia, oramos por una oportunidad laboral para mi hermana en Cartagena. Y el Señor le abrió una puerta maravillosa. Y mi hermana finaliza este año con un buen empleo. Gloria al Señor. Y fue algo que le rogamos al Señor. Ahora, mi hermana no es cristiana. Mi hermana ha recibido de lo que nosotros con amor le hemos compartido, pero ella todavía dice que busca a Dios a su manera, así como los filisteos. Y Dios la ama y Dios tiene misericordia de ella y el Señor oyó nuestro clamor y abrió esa puerta de bendición para su vida. Pero hay muchos hijos de Dios que este año queriendo trabajar, buscando un trabajo, no les salió trabajo. Entonces, ¿será que necesitamos devolvernos antes de esos pasos y preguntar, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Cuál es el orden de las decisiones? ¿Cómo quieres que yo enfrente este problema de mi vida o este deseo de mi corazón? Y necesitamos tener humildad, pero sobre todo, en ese corazón humilde necesitamos ir en oración. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo en oración para que la palabra se haga vida en nosotros, para que no solamente sea la historia de David y lo que le pasó a David, sino que sea lo que Dios me quiere enseñar a mí a través de las experiencias de David. No es como que yo abro el horóscopo y digo, wow, a David se le cayó la carreta, David no pudo con la carreta, luego entonces hoy no muevo nada, porque hoy la carreta que mueva se me va a caer. Si monto cualquier proyecto, entonces se me va a caer. Hoy no es. Abrí, miré, hoy salió que
que David no pudo llevar el arca, entonces hoy no es día de hacer proyectos, como salen los horóscopos. Las estrellas te auguran una buena venta. Tú no sabes si vendes o no vendes, pero si tú eres Piscis, Virgo, Tauro, y te dice que hoy augura una buena venta, yo creo que vendes hasta lo que tienes puesto con tal de cumplir lo que el horóscopo dice. La Biblia no es así. La Biblia nos enseña principios de vida, de cómo podemos obedecer al Señor. Y a través de la historia de David, el Señor hoy nos está diciendo a ti y a mí que necesitamos buscarle a Él, que necesitamos ir a su presencia y que en su presencia Él nos dará entendimiento para que podamos obedecer su palabra. Y ahora vamos a ver qué sucedió cuando David dio unos pasitos atrás de su idea, de su proyecto, y dijo, vamos a hacerlo a la manera de Dios. Vamos a ver qué sucede. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, David dijo a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Hemán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Mira que Dios es tan determinado a resaltar lo que nosotros hacemos en obediencia a Él y a su palabra, que hace miles de años Él quiso que quedara escrito el nombre de aquellos hombres que se dispusieron para honrarle, que se dispusieron para alabarle, que se santificaron. Si tú hoy tomas la decisión de santificarte para honrar al Señor, de buscarle, de humillarte delante de su presencia, tenlo por seguro que tu nombre y lo que tú estás haciendo quedará grabado por la eternidad. Tal vez no en un libro como la Biblia, porque la palabra de Dios dice que no debemos añadir a lo que ya está escrito. Pero en los cielos, con toda seguridad, quedará el registro, y con toda seguridad, cuando venga el Hijo del Hombre, traerá consigo la recompensa, porque tú te dispusiste a santificarte, a humillarte delante del Señor y a obedecer su palabra. Entonces, tal vez tu nombre no está aquí, pero en el cielo el Señor hará memoria de lo que tú hoy decidas en tu corazón. Bueno, versículo 22. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el campo porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obed-edom, con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y allí continúa la historia de cómo David con gozo logra lo que había propuesto en su corazón. ¿Por qué? Porque se humilló delante del Señor y dijo, no a mi manera, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. David estaba acostumbrado a que él era con sus hombres, allí tomaba decisiones, se movía, habían estado juntos tantos años sufriendo las duras y las maduras, que ya le estaba acostumbrado a moverse era con sus hombres. Pero el Señor una vez más le recuerda en este proceso que primero era su presencia, que primero era honrarle a Él, que primero era tener en cuenta cuál era la manera de Dios. Que Dios por misericordia a los filisteos no los consumió, sino que les permitió mandar el arca en una carreta, porque ellos no tenían el conocimiento, no tenían la posibilidad de hacer las cosas a la manera de Dios. En cambio, el pueblo de Dios
debe hacer las cosas a la manera de Dios. Dios espera de sus hijos obediencia. Dios espera de sus hijos que busquemos su voluntad. Dios espera de sus hijos que escudriñemos su palabra para entenderla y para poder ponerla por obra, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, porque así lo dice la palabra. Versículo 26, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. El pacto lo hace Dios, y Dios es quien te ayuda. Dios es quien te da la fuerza. Dios es quien te dice cómo. Dios es el que te dice ve adelante. Dios es el que te dice para un momento, no te muevas ahora, espera. Y a veces Dios te dice no, no es lo que quiero para ti. Pero siempre en la presencia de Dios, honrándole a Él, encontrarás la directriz y Dios sabrá hacer memoria de tu obediencia para bendecirte y para recompensarte. Así que en esta mañana te invito de todo corazón, reconoce al Señor, que Él tiene voluntad, que Él no es simplemente un ídolo, que tiene ojos pero no ve, que tiene orejas pero no oye, que tiene manos pero no hace. No, así no es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene voluntad y Él es soberano y Él es el que manda. Así que nosotros, sus hijos, obedecemos su voluntad. Si tú hoy estás dispuesto, si tú estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios, entonces te invito a que en tu corazón te dispongas sin reservas para Dios. Santificarse no es hacer un acto físico, un ritual externo. Santificarse es decir, Señor, hoy yo me aparto del mal y me reservo solo para hacer tu voluntad. Eso es santidad. Dios es santo porque Dios es apartado del mal. Él no hace iniquidad y Él es santo, santo, santo. El mal no habita en Él. No es posible que Dios haga algo malo. Y tú y yo estamos llamados a apartarnos de lo mundano, a apartarnos de las formas del mundo, a apartarnos de las costumbres que teníamos antes de conocer a Cristo, a apartarnos de las costumbres que son contrarias al plan de Dios para tu vida y para mi vida, y de entregarnos por completo a hacer las cosas, a tomar decisiones y a vivir el día a día, la vida común y corriente, lo que sucede minuto a minuto, a la manera de Dios. Vamos a orar, vamos a poner todo esto que el Señor nos ha enseñado en sus manos. Y te aseguro que tú empezarás a ver el fruto de cada acto de obediencia, de cada acto de humildad delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, hoy venimos como un pueblo que te necesita, como un pueblo que necesita tu dirección. Hoy venimos delante de ti, Señor, tal vez con experiencias fallidas, porque montamos proyectos sobre carretas y no pusimos en tus manos nuestros planes. Tal vez el 2020 va terminando y decimos, ¿qué hice con este año? No me alcanzó el tiempo, no terminé mis metas, no tuve lo que pensé que tendría. Esperaba tener un empleo y no salió, esperaba tener un logro que no alcancé. Pero hoy, Señor, te decimos, Dios, a partir de hoy, a partir de este momento, yo me decido y me determino para honrarte, para honrar tu presencia, para buscar tu rostro, para hacer las cosas a tu manera. Señor, tú por misericordia bendices al mundo, aun cuando no te conocen. Tú has tenido paciencia de la ignorancia que muchos han tenido, y nosotros mismos antes de conocerte tuvimos mucha ignorancia en nuestras vidas, porque no sabíamos cómo era agradarte a ti, porque no sabíamos qué era lo que tú deseabas para nosotros. Pero tus hijos deben ser guiados por ti. Nosotros, tus hijos, debemos obedecerte. Tú como Padre mereces nuestra honra, nuestro respeto y nuestra obediencia. Jesucristo dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y hoy, Señor, nosotros reconocemos que muchas veces te hemos dicho, Señor, Señor, pero no te hemos obedecido. Así como David. Y brincan los bueyes y brinca la carreta y caen nuestros proyectos. Y a veces nosotros mismos nos vemos perjudicados por nuestra liviandad y nuestra desobediencia.
Perdónanos, Señor. No queremos que el año 2020 termine sin reconocer que muchas veces hemos estado en Kiriat Jearim, haciendo las cosas de buena intención, pero sin tenerte en cuenta. Hoy, mi Señor, nos disponemos para hacer las cosas a tu manera, a detenernos y pensar, ¿cómo quieres que lo haga, Señor? ¿Es algo que está en tu palabra? ¿Es algo que yo voy a hacer para agradarte a ti? ¿O solo estoy buscando agradarme a mí mismo? ¿Solo estoy viviendo para complacerme yo? Perdóname, Señor. Dile ahí en tu casa, perdóname. Perdóname por solo pensar en complacerme a mí. Es más, perdóname, Señor, por buscarte y muchas veces orar solamente pensando en mi beneficio y no pensando en cómo yo puedo honrarte con mi manera de vivir. ¿Cómo puedo yo negarme a mí mismo para hacer tu voluntad? Cristo no vino para hacer su propia voluntad. Cristo vino para obedecer el plan del Padre. Se negó a sí mismo, se humilló, tomando la forma de un siervo y entregó su vida completamente y sin reservas para bendecirnos por medio del plan del Padre. Hoy, mi Dios, nosotros nos disponemos y abrazamos tu plan para nuestras vidas. Abrazamos lo que tú has dispuesto. Abrazamos a la manera tuya, Señor. Tú nos has dicho que te busquemos en oración. Y aquí estamos, Señor, buscándote de todo corazón. Tú nos has dicho, suban al monte, busquen madera. Subir al monte no es fácil. Requiere decisión, requiere esfuerzo, requiere persistencia. Buscar madera no es simplemente decir, quiero un pedazo de rama y buscar en el suelo las ramas caídas, sino tener un árbol fuerte al cual yo pueda buscar y luego cortarlo con mucho esfuerzo para obtener de él madera. Tú nos has dicho que el año 2021 es un tiempo para subir al monte y buscar madera para reedificar tu casa, Señor. No para edificar las nuestras primero, sino para ponerte a ti, mi Dios, en primer lugar, para poner tu presencia en primer lugar, para hacerte un templo digno de mi cuerpo, de mi vida en primer lugar, y para edificar la casa que tú has elegido, y Icris Norte en Valledupar, para el pueblo que tú has dispuesto que esté aquí en Icris Norte. Hoy, Señor, nos disponemos a ir a tu presencia. Hoy nos disponemos para ir a ese lugar de comunión. El monte no es un lugar físico solamente. El monte simboliza, representa ese lugar de comunión en oración, ese lugar a donde vamos, ese tiempo en el que nos apartamos de todo y vamos más alto y vamos más a tu corazón. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte recibiendo tu palabra, recibiendo tus mandamientos. Y él estuvo allí en tu presencia para conocer tu voluntad, para interceder por el pueblo, para hablar contigo. Y eso es lo que tú quieres de nosotros ahora, que como pueblo seamos capaces de negarnos a nuestra comodidad y empezar a subir y empezar a escalar y empezar a ir más alto contigo, Señor, a no conformarnos a la comodidad, a dejar el confort y a ir más alto, a ir a tu presencia, a buscar lo necesario en tu corazón para poder edificarte una casa digna en mi vida personal, en lo individual y como comunidad, como iglesia local. Señor, hoy oramos para que esos propósitos del año 2021 no sean simplemente para agradarnos a nosotros mismos, que no sean propósitos egoístas. No, Señor. Hoy renunciamos a ese egoísmo en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos a poner primero nuestras prioridades personales y a decir, no es el tiempo de edificar el templo del Señor. Primero yo voy a hacer lo mío. Primero voy a asegurar mis planes. Primero voy a asegurar lo de mi casa. No, Señor. Hoy te decimos, Señor, tú vas primero. Primero tu presencia. Primero tu gloria. Primero tu casa. Primero que mi vida sea una digna representación de Jesucristo en la tierra. Primero ser luz y ser sal. Y después tú añadirás. Tú me darás sabiduría para trabajar. Tú me darás sabiduría para hacer lo que debo hacer. Y tú harás prosperar mi camino. Porque eso es lo que tú has prometido, Señor.
Hoy yo pongo primero, mi Dios, tu presencia. Hoy te honro con mi vida. Hoy me humillo delante de ti. Hoy te digo, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Hoy, Señor, voy al todo por el todo contigo, mi Dios. Hoy no me reservo nada. Hoy lo quiero todo para ti, Señor. Todo lo que soy para honrarte. Todo lo que soy para glorificarte. Todo lo que tengo y lo que me has dado, Señor. Porque finalmente, aún el aire que respiro, tú me lo das. Tú me lo das gratuitamente. Aún las células de mi cuerpo que sustentan lo que yo soy como fuerza, como vida, como cuerpo humano, es tuyo, Señor. Tú me hiciste en las entrañas. Señor, yo te lo debo todo y a ti te lo rindo. De todo corazón te digo, Señor, hágase tu voluntad en mí, hágase tu propósito en mí. Mi vida hoy se rinde a tus pies. Hoy te digo, Señor, primero vas tú. Primero va tu voluntad, primero va tu obra, primero va, Señor, el extender el reino de los cielos, pero preparando, fortificando, levantando muros que soporten vientos, que soporten tempestades, que soporten lluvias, que soporten inundaciones. Y eso solo se logra haciendo las cosas a la manera de Cristo. En obediencia a Cristo, Jesús dijo: el que oye mis palabras y las pone por práctica, las obedece, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Hoy, Señor, queremos edificar esta obra sobre la roca que es Cristo. Hoy, Señor, queremos edificar Icris Norte sobre Cristo, sobre la roca inconmovible, y levantar muros y levantar vallado y levantar esas vigas, Señor, con lo que tú nos das en tu presencia, con lo que tú nos das en el lugar especial donde vamos en oración a decirte, Señor, que seas tú y no yo. Dame de tu sabiduría, dame de tu fuerza, lléname de ti, habla a través de mí, fluye a través de mí. Hoy, mi Dios, haremos tu obra con los dones del Espíritu Santo. Haremos la obra de Dios con tu palabra. Haremos la obra de Dios obedeciéndote a ti, Señor. Porque la obra de Dios, la iglesia no es una empresa, no es a manera de hombres, no es con consensos humanos. No, Señor, es como está escrito en tu palabra. Y hoy vamos al todo por el todo, buscando en tu presencia que nos des el entendimiento para que tu obra sea hecha como está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús, hoy queremos orar, Señor, por la vida de la pastora Leonor. Hoy te damos gracias, mi Dios. Gracias por todo lo bueno que tú has hecho a través de su vida, Señor. Permítenos honrar su legado. Permítenos honrar el llamado que tú le hiciste. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que siguen adelante, que reciben la posta, que reciben el testimonio y que siguen corriendo con esfuerzo, con esmero, como dice tu palabra, corriendo como para ganar la corona incorruptible, como para ganar esa recompensa que viene de manos de Cristo, como para ganar la corona de la vida, como para ganar la corona eterna. Padre Celestial, hoy nos disponemos a correr la carrera que tenemos por delante, a correr con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que tanto nos hace tropezar. Hoy vamos adelante, hoy Icris Norte avanza, hoy Icris Norte dice: Señor, dejo el pecado, Señor, me santifico, Señor, yo me dispongo, Señor, yo voy contigo, Señor, es a tu manera. Hoy decidimos por ti, Señor, hoy decidimos como iglesia seguir avanzando a la manera que tú tienes y con los planes que tienes para nosotros de aquí en adelante, Señor. Ya lo pasado quedó atrás. Ahora, Señor, tú tienes algo nuevo que quieres hacer en la iglesia y te decimos: heme aquí, Señor, heme aquí. Aquí estoy dispuesto, aquí estoy dispuesta para ser de aquellos que siguen la carrera, que siguen avanzando, que no dejan caer la obra que tú has puesto. Porque no es a manera de los hombres, es a la manera de Dios, y veremos tu gloria y tú nos vas a ayudar. Señor, tu presencia la vamos a cargar sobre nuestros hombros. Señor, vamos a llevar el peso de tu gloria, pero con tu fuerza. Tú eres quien nos ayuda, Señor. Tú eres quien nos sustenta. Tú eres quien nos da la fuerza, Señor. Nosotros solo decimos: heme aquí, y nos disponemos en santidad, y nos disponemos en oración, y nos disponemos en búsqueda de tu rostro, y nos disponemos humillándonos. Señor, tú harás en nosotros lo que para nosotros es imposible lograr.
Gracias, mi Dios. Hoy yo bendigo la vida del pastor Sebastián. Hoy, Señor, pongo su vida en tus manos. Hoy te pido, mi Dios, que tú lo sigas guiando, que tu palabra fluya a través de él, que le des ese carácter de líder, que le des ese carácter esforzado y valiente día tras día, Señor. Que no dejes caer su fuerza, que estemos allí para levantar sus brazos, para seguir avanzando, para que con todo entusiasmo él pueda seguir avanzando. Tu palabra dice, aún los jóvenes se fatigan, los jóvenes caen, pero los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, no es que seamos jóvenes que vamos a lograr más, no, Señor, es que si esperamos en ti, tú nos darás nuevas fuerzas para continuar, para ir en esa carrera que es de largo alcance, Señor. Porque largo camino nos resta y necesitamos ser renovados en fuerza y en vigor por ti, por tu presencia. Señor, levanta sus brazos, levántale cada mañana, enamórale más de ti, que él cada día sea un hombre lleno de tu presencia, que transmita poder de Dios cuando ora, cuando predica, cuando impone manos, que ocurran milagros, proezas, maravillas por medio del pastor y de los líderes de la iglesia. Que tú levantes una generación poderosa en tu presencia. Que en ICRIS Norte se diga, ha venido la gloria del Señor y se ve la gloria de Dios cada servicio, cada reunión, quebrantando yugos, rompiendo cautividades, trayendo libertad a los cautivos, sanando a los enfermos y viendo tu salvación hasta los confines de la tierra, Señor. Hoy anhelamos ser un pueblo bien dispuesto para ti, un pueblo que estudia, que se prepara para servirte. Hoy clamamos, Señor, para que se haga una realidad la escuela bíblica, para que podamos, Señor, día tras día ser formados, ser capacitados, ser empoderados en tu palabra, conocerte a ti, conocer tu palabra, aprender a estudiar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mi amado Dios, tenemos muchas preguntas, pero tú las responderás cuando tenemos tu sabiduría, mi Dios. Hoy te pedimos, Señor, que a través de la escuela bíblica se ha formado un ejército de valientes, de hombres y mujeres que se dispongan para servirte, que se dispongan para llegar a su familia y decirles que los amas, que tú les tienes misericordia, pero que tú les llamas al arrepentimiento, porque es mandado para todos los hombres que se arrepientan en todas partes y que honren el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, hoy no queremos una generación de personas hipócritas y religiosas que ocultan sus pecados detrás de su apariencia. Señor, hoy queremos una generación de valientes que pueda decir, tengo una lucha, estoy luchando con esta tentación, no quiero caer en pecado, pero tengo una debilidad. Que sepan abrir su corazón y decir que necesitan apoyo en oración y no que anden tapando sus pecados porque no saben cómo vencerlos, no saben cómo salir en victoria por medio del poder del nombre de Cristo. No, mi Señor, y queremos una generación que te conozca y que sepa que ganó Jesucristo en la cruz y que no le tenga miedo al pecado, que le huya al pecado, pero que tenga miedo, que tenga temor de desobedecerte a ti, Señor. Hoy oramos por una generación que tenga temor de Dios, así como sobrevino temor de Dios sobre David y sobre el pueblo. Hoy oramos para que haya una generación que tema delante de tu presencia, que se sienta esa gloria tuya, Señor, que los corazones sean redarguidos, que haya pecado, que tengamos que confesar delante de ti y que lo aborrezcamos como trapos de inmundicia y que digamos no más, no quiero más con el pecado, no quiero seguir pecando. Hoy oramos por una generación que aborrezca el pecado y que ame la santidad, que encuentre en tu presencia ese bálsamo, esa unción que quebrante yugos, que rompa cautividades, que rompa hábitos pecaminosos, que rompa esclavitud. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, para que tú te sigas moviendo con poder en medio de tu pueblo, porque no es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu, mi Dios. Y a ti te daremos la gloria y tú llevarás registro, memoria de todo lo que nosotros por amor a ti
hacemos en obediencia y en humildad. Gracias, Señor, porque tú sí tienes en cuenta para recompensar y para bendecir a todo aquel que te obedece y te sirve con amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda que nuestro ministerio de intercesión está todas las semanas orando por las peticiones. Te invitamos a que estés allí atento a compartir tus peticiones de oración por medio del link que estamos compartiendo en nuestro chat en este momento. Así que Dios te bendiga, que tengas un excelente resto de día. Nos vemos el jueves 31 de diciembre, porque es necesario darle la gloria a Cristo de que hemos completado un año más de su mano y que Él nos lleva para vivir en victoria, para vivir triunfando. ¿Y cómo lo logramos? A la manera de Dios, no con carretas, sino a la manera de Dios, obedeciéndole y honrando su presencia. Bendiciones para todos, que pasen un feliz día.